estemos pudiendo comunicarnos bien. Aquí estoy en Stuttgart. Aquí son las 4:30 de la tarde. Tengo tiempo hoy hasta las 5:30 mías para compartir algunas cositas. Estoy muy agradecido de esta invitación también y muy contento de ver cómo está brotando, creciendo fuertemente el impulso de la mano de la antroposofía en diferentes lugares del mundo, y ahora una de mis primeras posibilidades de entrar en contacto con México, y esto es una enorme alegría para mí. Y mayor será la alegría cuando podamos darnos un abrazo realmente. Pero por ahora vamos tendiendo puentes y esperamos que esto ya sea un paso previo para reconocernos cuando nos veamos personalmente. Bueno, aquí estamos. Hoy nos toca un tema que, a mi parecer, es central en nuestra época y en todo lo que hace a la vida del movimiento antroposófico, y es la relación de cada uno de nosotros con la verdad. La antroposofía es una ciencia, es un espacio de búsqueda de conocimiento que intenta revincular al ser humano individual con aquello que le es afín en el cosmos, en el mundo, en el universo. Es decir, es un intento conjunto entre todos nosotros y con ángeles y seres altísimos para que la humanidad forme parte del gran concierto universal y no se aísle, no se caiga de esa ronda poderosa a la que estamos llamados a formar parte. Por supuesto, el riesgo de salirnos de ese concierto es real y es parte de los riesgos del gran proyecto humanidad, puesto que se trata de conformar un grupo con un cierto grado de libertad como no ha habido hasta ahora en todo el universo. La libertad potencial del ser humano es de tal grado que es difícil imaginarla, y estamos en camino paso a paso a desarrollarla. Y esta libertad será posible en la medida en que cada ser humano haya encontrado su vínculo con la realidad, y desde ese vínculo concreto, real, propio, personal, es decir, no dogmático, poder construir su capacidad de tomar decisiones. Este es el eje de lo que Rudolf Steiner describe en su magnífico libro La filosofía de la libertad, donde él intenta ayudarnos a encontrar un camino hacia el vínculo propio con la verdad. Y hay que tener mucho coraje hoy en día, en la época del relativismo, donde cada uno supone poder opinar lo que quiera sin que eso tenga consecuencias, puesto que nos hemos olvidado de la verdad y fuimos reemplazando la verdad por la opinión. Hoy en día cada uno se siente personalmente agredido si la propia opinión es puesta en cuestión. Y esta es una muestra de lo poco que se ha desarrollado al día de hoy, lo que Rudolf Steiner llama el alma consciente. El alma consciente es la capacidad de un alma humana de buscar y asumir un encuentro con la verdad. Este es el eje de las capacidades a desarrollar en nuestra época, el núcleo. Y esto necesita de mucho coraje. ¿Por qué? Porque la verdad es intransigente. La verdad extermina todo aquello que no sea verdad en cuanto ella aparece. Cualquiera de nosotros que haya estudiado un poquito de matemática lo sabe. La verdad no se impone,
no necesita hacer fuerza, espera a que se acabe nuestra tontería y podamos verla con claridad. Los griegos llamaban al encuentro con la verdad el no olvido o el terminar con el olvido. La palabra verdad en griego se dice aletheia, de donde viene el nombre del río Leteo, el río del olvido, que cuando uno lo cruza se olvida lo que había atrás, haciendo referencia al nacimiento. Y la tarea consiste en encontrarse con aletheia, es decir, con aquello que quedó atrás del olvido. Reencontrarnos con aquello que de alguna manera tuvimos que olvidar para despertarnos en nosotros mismos, pero no termina ahí la tarea, solamente despertarnos, sino ir ahora al encuentro de lo verdadero. Y en lo que podemos ver como crisis de nuestra época, esto juega un papel muy grande. Estamos en un momento donde diversas autoridades pretenden imponer sus opiniones, interfiriendo en el encuentro de cada ser humano con la verdad. Y no es casualidad que es este el elemento clave que estamos viviendo todos ahora en carne propia, que se está dificultando la posibilidad de plantear preguntas. ¿Qué es una pregunta? Es una herida al sistema de opiniones construido hasta el día de hoy. Y si es una pregunta genuina, esa herida es una herida mortal. Cada vez que aparece una pregunta genuina, todo el edificio de conocimientos tiembla y necesita abrirse, eso es una herida, para incorporar nuevos conocimientos al sistema de conocimientos ganado hasta el día de hoy. Y esto requiere de coraje, porque uno se identifica con los conocimientos adquiridos con tanto esfuerzo. Y a esto le llamamos opinión después. Mi opinión. Tener coraje para plantearse preguntas que por supuesto no tienen todavía respuestas, sino no son preguntas, y convivir con ellas, convivir con el dolor de esa herida, es una tarea central del movimiento antroposófico. Darnos unos a otros el coraje, atribuirnos el derecho de plantear preguntas. Y la dificultad que esto trae podemos observarla en todos los intentos de trabajo colegiado, de trabajo grupal, porque hay algo en nuestra costumbre de ser que nos pide tener una misma opinión, como si eso hiciera de un grupo con una identidad firme. Pues no, los grupos que se forman en la sociedad antroposófica, las ramas llamadas antiguamente, no son otra cosa que conjuntos de personas que se ayudan mutuamente a plantearse preguntas y que se alegran cuando la búsqueda de conocimiento se torna incómoda. Esa incomodidad es un buen síntoma. Es un síntoma de futuro en ese grupo. Los grupos que pretenden saber todo acerca de un tema se han salido de la antroposofía sin querer y han vuelto a una época anterior, evolutiva, que todos ya llevamos dentro y que nos es muy conocida,
muy querida y muy cómoda. Las seguridades en los dogmas, las seguridades en los cuerpos de conocimiento, los sistemas de fe ciega, las ideologías. Son diferentes maneras de vivir la plenitud de lo que Rudolf Steiner llama el alma racional y afectiva, no solo racional. Recordemos que Rudolf Steiner le dio a esas capacidades anímicas este nombre dual, interesantemente, porque cuando las verdades conquistadas son agredidas por una pregunta, esto nos afecta. El alma racional y afectiva tiende a identificarse con sus logros. Los hace un tema personal. Por eso conforma ideologías, conforma espacios, por ejemplo, religiosos, dogmáticos, autoritarios, políticos, y también supuestos grupos que se adjudican el derecho de saber algo sobre algún tema cuando los demás no. Y la antroposofía es un espacio muy incómodo, cultural, muy incómodo, porque nos lleva todo el tiempo a buscar aquellas preguntas que corroen nuestras seguridades según nuestras capacidades del alma racional y afectiva y nos permiten impulsarnos hacia un paso siguiente evolutivo y que consiste en buscar la verdad siempre de nuevo. Es decir, prestarle atención de manera nueva al contexto de un conocimiento. Hace poquito tuve la posibilidad de charlar con Florian Oswald, uno de los directores de la sección pedagógica en Dornach, y él nos hizo un pequeño juego capcioso. Nos dijo así: si yo les digo que 8 menos, ¿cómo nos lo dijo? Sí, que 8 menos 5 es 7. ¿Qué me dirían? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende del contexto de la pregunta. Y él nos mostró un contexto en el cual esa afirmación es verdadera. Ojo, esto no es un relativismo sin sentido, esto es una búsqueda de contexto para encontrar la relación de esa afirmación con la verdad. Y él nos hizo la siguiente demostración. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 5, 7. Depende del contexto. También es 8 menos 4, 7. En ese contexto. Y también 8 menos 1 es 7. Por eso, en los espacios de búsqueda genuina de la verdad, cuando nos encontramos seres humanos unos con otros, no juzgamos tan rápido si lo que el otro dice es verdad o mentira, sino que le preguntamos, ¿qué me estás queriendo decir con esto? ¿En qué contexto estás afirmando que esto es verdad? Y hasta no conocer el contexto, no podemos llevar adelante un juicio certero, un juicio válido siquiera. Y el contexto, en muchos casos, es la vida entera de una persona. Y quizás muchas vidas. Y esto es algo que está vibrando en el trasfondo de nuestras almas, que nos hace exigir que la propia perspectiva de la realidad sea tomada en serio. Y a eso lo llamamos opinión, mal llamado. En realidad, estamos pidiendo que se tome en cuenta nuestra historia.
¿Cómo es que puedo decir esto, una afirmación, y que sea verdad en mi contexto? Pero para poder reconocer esa verdad, una otra persona necesita conocerme a mí como persona también. Por eso Rudolf Steiner decía, las ramas de la sociedad antroposófica no son, en primera instancia, encuentros de estudio. ¿Cómo, doctor Steiner? No, no nos encontramos para estudiar. Nos encontramos para conocernos unos a otros. Así describía Steiner la tarea central de las ramas de la sociedad antroposófica. Y claro, una búsqueda de conocimiento de ese tipo, para nosotros, seres del alma racional y afectiva, intentando los brotes del alma consciente, es muy incómodo y nos resulta frustrante una y otra vez. Y volvemos a lo conocido. Steiner dijo, volvemos a la autoridad y lo transformamos a Rudolf Steiner en una autoridad dogmática. No nos imaginamos el dolor que puede él sentir cuando hacemos esto con él. Cada vez que asumimos la responsabilidad de ir en pos de la verdad, con todo el esfuerzo que implica, y el esfuerzo es humildad. La humildad se va a expresar como esfuerzo por la búsqueda de la verdad, no como resignación en pos de un dogma. Cada vez que hacemos esto, el movimiento antroposófico crece como impulso cultural para toda la humanidad. Cada vez que repetimos el magazine clarividente escrito en los 360 y pico de tomos de la obra hasta ahora editada de Rudolf Steiner, no sé si estamos haciendo eso. Por supuesto que es valiosísima su obra escrita, pero ¿para qué está esa obra allí? Si no es para irritar nuestros sistemas de conocimiento ganados en pos de nuevos conocimientos. Que Rudolf Steiner hable del antiguo Saturno, para cada uno de nosotros, por lo menos para mí, es una irritación muy grande. Me resulta muy difícil acceder por mis propias fuerzas a esos conocimientos. Por lo tanto, voy a ir con mucho respeto y cuidado al tratamiento de esos contenidos. ¿Quién puede afirmar por propia experiencia que eso es así? Como él dice allí. Y si queremos hacer ciencia, necesitamos el coraje de ser humildes ante el conocimiento. Que, repito, no significa asumir un dogma, sino muy al contrario, con enorme gratitud al investigador, ir al encuentro de esos conocimientos para crecer en las capacidades de búsqueda de conocimiento. Y entonces vamos a poder ir encontrando verdades compartidas, porque ninguno de nosotros va a estar queriendo imponer su perspectiva. Antiguamente hubo grandes maestros que se adelantaron a su época en estos intentos, por ejemplo, Tomás de Aquino, que desarrolló un método en la escolástica donde él reunía a sus discípulos, a dos, por ejemplo, y les pedía que contaran los resultados de una investigación que hubiesen hecho, que les había dado en conjunto a varios. Y traían diferentes resultados, algunos que se contradecían entre sí. Cada una de estas afirmaciones se llamaban en aquel momento tesis. Y las diferentes tesis se enfrentaban unas con otras porque no coincidían del todo. Por eso se las llamaban tesis y antítesis. Es decir,
otra tesis confrontada. Una antítesis es una tesis también. Es decir, dos búsquedas de conocimiento genuinas, dos verdades contextuadas, se confrontaban entre sí. Y ahora había dos posibilidades. Se podían confrontar las personalidades para ver quién triunfaba sobre la otra e imponía su opinión o su visión de la verdad, o podían realizar otra cosa, que era intentar comprender la otra tesis. Entonces, ¿qué hacía Tomás de Aquino? Le pedía a cada uno que le explicara al otro su tesis, y el otro se la tenía que volver a explicar al primero para ver si la entendió. Y cuando el primero decía, sí, eso es lo que estoy diciendo, podía el otro hacer lo mismo. ¿Y qué pasa entonces? Lo que hasta ahora fue una contradicción, porque dos individuos representaban dos verdades diferentes, pero dos verdades contradictorias, verdades. Cada uno de ellos ahora poseía ambas en sí mismo, porque entendió las dos. Y lo que había sido una contradicción se transformó en otra cosa al ser propiedad de una misma alma. Y esta otra cosa, esta entidad incómoda de tener en la propia alma dos verdades contradictorias, se llama una paradoja. Ahora cada uno de estos seres humanos era poseedor de una paradoja, de un problema que él mismo tenía que resolver. Y por supuesto, esta paradoja vivía ahora en ambos protagonistas de la contienda científica. Por lo tanto, ambos se transformaron ahora en un equipo de trabajo. Ambos van a ir a buscar la verdad mayor que tenga como casos particulares, según el contexto, a las dos verdades anteriores. Es decir, lo que podría haber sido una guerra se transformó ahora, gracias a esa técnica de trabajo, en la conformación de un equipo de búsqueda de conocimiento. Allí tenemos el arquetipo del trabajo antroposófico también. Tener el coraje de transformar nuestros grupos en equipos de búsqueda de conocimiento, para lo cual necesitamos escucharnos, entender la perspectiva del otro, realmente entenderla. Claro, 8 menos 5 es 7, por supuesto. Pero 8 menos 5 también es 3, por supuesto. ¿Cómo puede una misma persona afirmar esas dos cuestiones? Porque comprende ambos contextos y comprende también la posibilidad de generar otros contextos donde pueda haber otros resultados. Esa capacidad de ir hacia un nivel superior de verdades es lo que Tomás de Aquino llamaba la síntesis. La síntesis no es la mezcla de las dos tesis, esa es la paradoja. La mezcla de las dos tesis no está resuelta todavía. La resolución se llama síntesis y es encontrar una verdad mayor que tiene, repito como antes, como casos particulares a esas otras dos. Y una vez encontrada, vamos a encontrar muchos otros contextos y nuevas otras verdades, como hijas de esa verdad grande. Para empezar, entonces, quería plantear esta cuestión como estamos de alguna manera en una etapa fundacional o refundacional del trabajo antroposófico en muchas partes del mundo.
me parecía importante describir este arquetipo de trabajo grupal, científico-espiritual, científico en general, para darnos coraje, invitarnos mutuamente a que nuestros encuentros puedan tener esta riqueza, valorando el esfuerzo de conocimiento de cada uno de los compañeros de grupo. Me gustaría dar un paso más en esta cuestión, y es explorar un momento con mayor profundidad esta dificultad de darle lugar al alma consciente en nuestra época. ¿En qué consiste la diferencia entre lo individual y lo personal? En este momento vemos una serie de síntomas en nuestra querida humanidad que hablan de que está iniciándose a nivel popular, ya más no solamente la aparición esporádica de ejemplares, de individuos que lo muestran, sino a nivel mucho más masivo, estos elementos nuevos del alma consciente. No está instalada todavía, está recién brotadita. Y el alma consciente, que es la que busca la verdad, no solamente se queda con la opinión, tiene como experiencia nuclear el haberse encontrado con una verdad, que va a ser su criterio primario de lo que es verdadero. Y esa experiencia es el haberse reconocido a sí mismo, ese ser humano, como un yo. Yo soy alguien. Esa experiencia. Esa experiencia se va a transformar como experiencia en el criterio primario de lo verdadero. La evidencia de ser alguien. Y no solamente suponer que lo somos, o ni que hablar, suponer que somos solamente una máquina bioquímica, o un cerebro que tiene la ilusión de estar pensando. Hay que tener coraje para plantear esa afirmación, ¿no? Que somos un cerebro que tiene la ilusión de estar pensando. Quisiera entender a quienes lo afirman. Cuando uno tiene la experiencia, Steiner llama a esa experiencia una intuición. Intuición, en términos steinerianos, no es una vaga sensación de algo, sino que es la más absoluta claridad evidente acerca de algo. Él usa esa palabra de una manera diferente a como la usamos coloquialmente. La intuición es para él el encuentro directo con una verdad. Es lo que él describe, si queremos un lugar, en todos lados lo describe, pero en el libro por excelencia Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, o en una de las últimas ediciones de Editorial Antroposófica, por lo menos argentina, se llamaba La Iniciación. Pero está en todos lados, en teosofía, en la teoría del conocimiento, por supuesto, que es el primer libro escrito por Steiner después de la introducción a la obra científica de Goethe. Es el GA número 2, la teoría del conocimiento basada en la visión goetheana del mundo, que para mí es uno de esos libritos que va en la mochila de supervivencia. Va la Biblia, teosofía, la teoría del conocimiento, la filosofía de la libertad y los dramas misterio. Para divertirse de ratos. La novela, digamos. Entonces, hay una manera interesante de describir las diferencias entre estas fases evolutivas del alma humana
que sirven también de autodiagnóstico porque nos vamos moviendo todo el tiempo, ¿no? Cuando nos viene la sensación de un estornudo, estamos plenamente identificados con el alma sensible. Intentemos llevar adelante un pensamiento profundo mientras estamos por estornudar. Vamos a ver cuán identificado está el yo con las experiencias del alma sensible. Se frunce todo, ¿no? O cuando tenemos hambre, o cuando tenemos sueño, o cuando tenemos frío. Todo lo que hace a las necesidades básicas, que se imponen con una fuerza increíble y nos exige la identificación con ellos. Por eso es tan difícil hacer dieta, porque el cuerpo pide cosas, reclama identidad. Y el yo se identifica con esa experiencia y entonces le da lugar y la hace contenido de su voluntad para resolverla. Cuando el yo se identifica con las experiencias sensibles del alma, para decirlo de otra manera, no del alma sensible, sino las experiencias sensibles del alma, o sea, todo aquello que viene de las percepciones del cuerpo, la búsqueda de ese ser humano para resolver esa tensión, en castellano tiene una palabra muy interesante para lo que a mí me expresa la resolución de esa tensión, y es satisfacción. Simplemente. Cuando dejo de tener hambre, está resuelta la tensión del alma sensible. Y el yo queda liberado para poder mirar hacia otro lado. ¿Cómo, cómo se vivencia la tensión del alma racional ahora? Cuando empezamos a reflexionar sobre las cosas, no sobre nosotros mismos, eso viene después como alma consciente, pero sí sobre el mundo. El alma racional tiene una especie de búsqueda de utilidad, es pragmática. Resuelve los problemas de utilidad del mundo, es utilitaria. Y una vez que el problema está resuelto, ya está. Por eso es interesante que al alma racional no le importa la verdad. Un ejemplo de mi experiencia como físico. Los físicos le decimos a una cierta entidad átomo. En griego significa no divisible, sin partes significa. Átomo. Los tomos de una enciclopedia son las partes. No sé si hay gente que sabe lo que es una enciclopedia todavía, porque los más jóvenes no saben ya qué es. Una enciclopedia es un conjunto de partes donde se trata de ofrecer conocimiento. Por ejemplo, toda la obra de Steiner. Y los tomos son las partes, los tomos de una enciclopedia. Un átomo es algo que no es partible, tiene una sola parte, no tiene partes. Lo interesante es que después de un tiempo, aquello que fue llamado átomo se pudo partir, pero como no nos importa la verdad, le seguimos diciendo átomo. ¿Vieron? Le decimos átomo a una enciclopedia que tiene tomos, tiene partes. ¿Hay algo más ridículo que un físico diciendo que puede partir un átomo? Pocas cosas más ridículas que eso. ¿Y ustedes saben qué es lo que buscaban los griegos cuando buscaban el átomo? ¿Por qué se tomó de allí la palabra? Lo podemos descubrir si traducimos la palabra átomo al latín. En latín, el prefijo negador puede ser a o in.
A veces se niega diciendo imposible. Le pone la M para meter la contracción con la P, pero imposible, no es posible. ¿Y cómo se dice tomo? División. Indivisible es aquello que es atómico, digamos. Y el sustantivo átomo, ¿cómo se diría? Individuo. Bienvenidos, queridos átomos. Sí, los griegos buscaban cuál es la entidad individual. Es decir, en términos más modernos, iban en pos del misterio del yo. El yo es el átomo, no una piedrita que podemos seguir partiendo, aunque sea muy chiquitita. Porque los físicos lo único que hacemos es partir piedritas, cada vez más caro, ¿no? Todo. Pero es jugar a partir piedritas. El misterio es el misterio del yo. Y el alma racional no tiene como interés ese misterio, sino que tiene como interés entender el mundo, no entender el yo. Y está bien, es un paso previo a la experiencia intuitiva del yo. Como dice Steiner, ¿quieres conocer al yo? Conoce el mundo primero. Esto es una sabiduría muy, muy antigua. Claro, cuando el alma racional está madura, puede ir tanteando cómo es esto de ser un yo cuando mira al mundo, ve las partes del macrocosmos y sabe que el microcosmos es lo que integra todas esas partes. Y después se da vuelta. ¿Y qué pasa cuando se da cuenta un ser pensante como nosotros que lo que nosotros vemos repartido en el mundo en realidad está integrado en el yo? Se da vuelta y viene la otra parte de esa frase: ¿quieres conocer el mundo? Conócete entonces primero a ti mismo. ¿Qué significa esto? No es lo mismo una cosa que la otra. ¿Qué pasa si yo me di cuenta que soy un yo? Y ahí saltamos al alma consciente, pero todavía voy a decir una cosita más sobre el alma racional, pero me adelanto. Vamos a darnos cuenta que el mundo no es más algo. El mundo es alguien también. Vamos a empezar a darnos cuenta que todas las experiencias son encuentros con alguienes de diferentes tipos, ángeles, arcángeles, y empieza a ser todo muy concreto. Hemos vencido a la abstracción cuando vamos a mirar al mundo luego de habernos dado cuenta que somos un yo. El mundo no es algo, es alguien, y a ese alguien le decimos normalmente Dios, como una especie de resumen de confluencia del misterio del alguien, de los alguienes del universo. No es una abstracción, es algo bien concreto darnos cuenta que cuando salimos a tener experiencias al mundo, estamos teniendo experiencias de encuentro con yoes. Quizás, no, para un ratito. Voy a terminar primero con el alma racional y después digo ese quizás. El alma racional, entonces, resuelve simplemente encontrando algún conocimiento que le sea utilitario. Y ya está. No tiene más preguntas. Pero, cuando le sirvió ese conocimiento, se identifica tanto con eso, se enamora de su saber y de ahí vienen los afectos. El alma afectiva, que es parte del alma racional, es la manera que tenemos de relacionarnos personalmente con nuestros logros.
Y entonces, cuando vaya a ser cuestionado ese logro por la realidad misma o por otra persona que me trae una antítesis, me voy a sentir ofendido personalmente. Y eso es un síntoma de que estamos maduros en el alma racional y afectiva. Pero entonces podemos llorar por los rincones porque nuestra alma consciente espera en el futuro, tanto que pensábamos que la teníamos cerquita. Cada vez que nos sentimos ofendidos, nos está llamando la Edad Media de vuelta, antes todavía. Y si uno mira la historia, la Edad Media misma y la historia cristiana, pero de los primeros siglos, donde el alma racional realmente se hizo popular, vamos a ver estos elementos. Los feudos luego también, donde la persona era el centro. ¿Y ahora qué pasa? Estamos empezando a tener la experiencia del alma consciente o autoconsciente, habría que decir, es decir, yo soy un yo. Steiner dice en Teosofía, el alma racional tiene en su centro al yo, pero el yo todavía no lo sabe. Ya está allí, pero no lo sabe. Cuando se da cuenta de sí mismo, comienzan los elementos que luego describe como alma autoconsciente o alma consciente. Y en esa transición, en el libro de Teosofía, viene la frase que quiero decir ahora, que para mí es el centro de la obra de Rudolf Steiner, de los 360 tomos. La voy a decir. Y ustedes la tienen que buscar después. ¿Dónde está? Está en Teosofía. Ahí en ese rato, en esos párrafos donde se hace la transición del alma racional al alma consciente. Él dice, es una frase que empieza con, depende de la traducción, pero en alemán, pues. Cuando Steiner empieza una frase con pues, es que viene algo importante. No, no algo derivado, sino una causa. Pues el yo recibe esencia y significado de aquello con lo que se une. Para mí, esta es la frase central de toda la antroposofía. Pues el yo recibe esencia y significado de aquello con lo que se une. Es una frase subordinada, viene explicando la experiencia intuitiva del yo, o la viene inaugurando, digamos así. Pues el yo recibe esencia y significado de aquello con lo que se une. Y si no se une con nada, ¿qué es el yo? A mí se me hizo una imagen con el tiempo en la investigación de este fenómeno del yo como una especie de burbuja en el universo. Un ámbito de experiencias donde el universo se corre. Dicho de otra manera, donde Dios hace lugar dentro de sí mismo para la aparición de un tú. Porque donde Él está es yo. Luego vamos a poder descubrir que ese yo y ese tú se pueden relacionar. Pero para empezar, la aparición de un vacío de yo para la aparición de yo. Una especie de burbuja. En mis años 20 y pico, de los 20 y pico, tuve la oportunidad de practicar varios años
Tai Chi Chuan. Y había algo que me llamaba mucho la atención y era esto de moverse tan lento. ¿Vieron Tai Chi alguna vez? Esto de moverse tan lento. Yo decía, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, estudiando me di cuenta de lo siguiente. Tai Chi significa la gran fuerza. ¿Y cuál es la gran fuerza? No es la mía. Entonces, ¿qué pasa? Mi límite corporal, por ejemplo, ahora físico, no es otra cosa que el límite del resto del universo también. Este es el límite entre el resto del universo y yo, digamos, como cuerpo. Es decir, cada vez que esta frontera se mueve, no me muevo solo yo, sino que se mueve todo el universo, en negativo. Entonces, ¿qué decían los chinos? Decían, no te muevas vos, espera que se mueva el universo. Y solamente llena esa burbuja. Entonces, claro, es impresionante. Yo espero a que se mueva. Y cuando se mueve mi mano, no se mueve mi mano, se mueve todo el resto del universo. Esa es la gran fuerza. Solo que la apariencia es que se mueve mi cuerpo. Es también la realidad. Pero en esa realidad no hay más. Yo estoy aquí y el universo no. Sino que lo que se mueve es la frontera, el encuentro entre el universo y yo. Y esto es trasladable a muchos otros fenómenos también. A todo lo que tiene que ver con vínculo, con encuentro. Como decía Goethe, que es más nutricio que la luz en el cuento La bella lilia y la serpiente verde, el diálogo. ¿Qué es el diálogo? Sino la experiencia de esa frontera, de ese ser uno en el encuentro, aunque no somos uno, pero somos uno en el diálogo. En términos religiosos, digamos, a eso se lo llama comunión. Comunión no es simbiosis. Comunión es ser parte de la gran fuerza, a través de una experiencia donde el yo no se disuelve, sino que se realiza en el encuentro. Y ahora entendemos otra vez también por qué Steiner decía, ¿para qué están las ramas? ¿Por qué las ramas antroposóficas son lugares para desarrollar encuentro? También podemos estudiar. Porque se trata de cultivar los comienzos del desarrollo del alma consciente, que va a dar fruto en el futuro, en la así llamada sexta época postatlante, cultural, en la madurez de los grupos. Pero para que los grupos puedan surgir siquiera, debemos asumirnos como yoes, como individuos que pueden buscar por propia fuerza la verdad. Y enseguida se entiende la crisis de nuestra época, cómo las fuerzas de las seguridades, entre comillas, ganadas hasta aquí, se sienten irritadas por cada individuo que hace una pregunta. Cada individuo tiene la enorme fuerza de derribar todo aquello que se monte como opinión. Y por eso es tan peligroso un individuo. En estos meses estuve siempre de nuevo trayendo esta experiencia que nos trajo la, entre comillas, pandemia de esto, y es que
hubo una especie de marketing de lo que es un individuo. ¿Qué es un individuo? Un riesgo para los demás. Eso es un individuo en esta situación. Si yo ando por ahí, puedo enfermar a otros, soy una especie de pañuelo sucio dando vueltas por ahí. Y cada vez que me acerco a otros, los puedo poner en riesgo. Entonces, claro, ¿qué hago? Mejor me aíslo. ¿Sí? La lógica de esta época. Individuo, eres un riesgo para el grupo. Cuando yo escuché esto, dije, al fin se dieron cuenta. Gracias, es lo que siempre quise. Entonces me puse a estornudar fuerte para todos lados. ¿Por qué? Porque el grupo es hipersensible al individuo. Nos dimos cuenta, finalmente. Vamos todavía. Asumamos esa posibilidad, porque el grupo recibe los aportes del individuo. Los recibe de manera tal que se siente incómodo el grupo. Sí, se siente irritado, se siente sacado de su zona de confort. Bueno, bienvenidos. Estuvimos trabajando tantos años para esto. Ahora tenemos esa oportunidad, pero seamos medicina para el grupo. Como cada medicina no es otra cosa que un potencial veneno, pero si domesticamos ese veneno, como decía Hipócrates, domesticar es agregar el yo, ¿saben? Sí, poner al dominos, al señor allí. Entonces vamos a encontrar en qué situación, contexto, y en qué dosis y de qué manera, para que lo que habría sido un riesgo de empeorar, de envenenar, se torne un riesgo de sanar. Y a eso está llamado el movimiento antroposófico, a fortalecernos mutuamente como factores de riesgo para la salud de la humanidad. Seamos un riesgo que ponga en movimiento los procesos de salud. Seamos medicina. La enfermedad ya está planteada, simplemente es evolutiva. Cada uno de nosotros está llamado a agregarse a sí mismo al proceso de todos como medicina. Y la medicina es un factor de riesgo para la situación de la enfermedad. Y es contagioso. Contagio no es otra cosa que imitación. Contagiemos esto. Cuando uno empieza a tener este tipo de entusiasmos por los elementos, por las vivencias del alma consciente, ¿qué pasa? Quizás escucharon hablar seguramente de los 12 sentidos que todos tenemos estándarmente en nuestra época. El sentido del yo ajeno es un derivado de haberme dado cuenta que yo soy un yo a través de la experiencia del tacto. Eso lo podemos estudiar en algún momento, seguramente ya lo han hecho. Si uno empieza a mirar las experiencias sensoriales que están por debajo del sentido del yo ajeno, desde la experiencia del yo ajeno, no al revés, no para arriba, sino para abajo. Es decir, mirar al mundo sabiendo que yo soy un yo y que el otro, que el tú, es un yo también. Esto que decíamos antes, ¿quieres conocer el mundo? Conócete primero a ti mismo, pero ahora salir a conocer el mundo con todas las experiencias sensoriales que nos puede brindar la vida terrenal, sabiendo que son maneras de encontrarnos con alguien. Es como cuando nos damos la mano. Esa experiencia táctil no es solamente una experiencia táctil, es un mensaje de que hay un yo allí. Saberlo e ir en busca de ese yo a través de todos los sentidos.
Y esta experiencia está siendo atacada mucho hoy en día también, sobre todo en la infancia, a través de experiencias que desintegran los sentidos en lugar de integrarlos. La experiencia del yo integra todos los sentidos. Por eso es tan importante el trato a la primera infancia de yo a yo. Es la clave para el desarrollo del alma consciente. El cuidado del niño pequeño de yo a yo. Para entusiasmar a los pedagogos que vayan en esa dirección. Pediatras y todos, y padres y madres y abuelos. ¡Abuelos! Los abuelos son esas personas cuya tarea es solamente brindar la experiencia del yo. ¿Vieron? No te tienen que dar de comer, no tienen que hacer nada, simplemente tiene que ser alguien. Y el niño siente soy alguien para alguien. Es de un rango tan gigante ese tipo de experiencias que no nos hacemos ni una idea. Y también está siendo atacada esa posibilidad. Es tan clarito lo que está pasando, queridos amigos. Tan clarito que da muchas ganas de trabajar. Bueno, para resumir entonces, el yo como criterio primario de lo verdadero y el tú como descubrimiento, eh, ¿cómo decirlo? Como el tesoro que surge de ese descubrimiento. El tú es un yo. Y en este sentido se va terminando el tiempo que yo tengo hoy disponible, pero eh, renuevo mi expresión de enorme alegría de ser parte de este gran tejido humanitario. Muchas gracias, les deseo lo mejor en estos emprendimientos y tejamos todo lo que se pueda entre todos. Un abrazo para cada uno y espero que algún día sea calentito y con el sentido del tacto incluido.